Primero, ¿por qué vos mencionaste recién hoy que hubo un cambio de paradigma, si se quiere, dentro de lo que es el movimiento Evita, o que empezó la mejor etapa, mejor dicho, desde 2011, y también como que hubo ahí un cambio en lo que es la visión del movimiento respecto a lo que pasaba con, si se quiere, la base social del movimiento, y cómo estaba materialmente, económicamente, más allá de todas las conquistas económicas que han tenido en los primeros años del gobierno, si se quiere, kirchnerista, y por qué también se toma esa decisión bisagra de armar por ahí lo que es de atenerse a lo gremial y armar la confederación. Creo que el Evita, pero me gusta más hablar de los movimientos sociales en general, si se quiere, en esa década ganada, pero sobre todo también en estos 4 años de macrismo, hemos sido un espacio social que pasó como de la adolescencia a la adultez, donde entendimos que muchas de las fórmulas y muchas de las recetas, a veces la receta de los compañeros, pero también la receta del enemigo, no resolvían el problema de fondo que para nosotros, y más importante que para nosotros tiene la Argentina, que tiene la patria, que es la cuestión de los excluidos y de lo que genera la pobreza. Y en ese sentido creo que desde los movimientos sociales, en el marco de la pelea en la calle, pero también en el marco de las propuestas que hacemos desde nuestros diputados, de nuestras diputadas, y desde la construcción de nuestra propia autonomía política, hemos podido encontrar muchísimas de las respuestas que en el marco del primer gobierno de Néstor no teníamos, ¿sí? Y que la razón de existir de Evita en el marco de la primera etapa del primer gobierno de Néstor era bancar a Néstor porque era lo mejor que nos había pasado en los últimos 40 años de Perón a esta parte. Una movilización más simbólica que material, quizás. Sí, bien política, pero después, ¿no? Empezamos a mirar más la realidad material de nuestros compañeros, la realidad social de nuestros compañeros, y veíamos que en el marco de la década ganada se había resuelto algunas cosas, pero no se había resuelto lo estructural. Y en ese sentido nos permitió dar un salto cualitativo y conceptualizar la realidad material y social de nuestros hermanos y hermanas de los barrios más humildes, que hoy nos permite tal vez estar a la altura para construir lo que nosotros consideramos puede ser la solución a la pobreza en la Argentina. Esa es una de las razones por la que, o no sé, entre otras, eso te pregunto, por la que el Evita también en estos años se mantuvo y hoy, en lo que es el armado del Frente de Todos, está, digamos, en un lugar, si se quiere, importante, más allá de que después una vez que ya había ganado Macri, después de la derrota de 2015, con algunas decisiones del Evita, sobre todo romper el bloque en diputados y otras cosas, se lo había mencionado como, si se quiere, en su epílogo. Sí. Nosotros tomamos decisiones difíciles en función de discusiones que dábamos puertas adentro, que posterior a la derrota del 2015 dijimos, bueno, viste, cuando vos discutís hacia adentro y no hay respuesta, no hay cambio de política, que nosotros considerábamos, ¿no?, humildemente equivocadas, de alguna manera sacamos la crítica hacia afuera, considerando un camino válido para poder enriquecer y poner en crisis lo que nosotros considerábamos que estábamos haciendo mal como espacio político, ¿sí? Somos de los que creemos que en el 2015 perdimos por errores propios más que por virtudes de Macri. Y si uno se para desde ahí, tiene la necesidad, pero sobre todo la obligación, si peleamos por una Argentina mejor, de plantear las diferencias y plantear lo que tenemos para plantear. Y en ese sentido, bueno, su correlato está en la ruptura de bloque en su momento, que de alguna manera expuso algunas diferencias, pero que hoy, ¿no?, en una nueva etapa, construyendo, como vos decías, el Frente de Todos, nos permite poner las coincidencias por sobre las diferencias, para resolver la contradicción principal que tenemos los sectores populares, pero creo que todos los sectores sociales de la Argentina, que es sacar con las urnas a Mauricio Macri del gobierno. Y creo que eso de alguna manera resolvió muchas diferencias que teníamos, y en el lugar que tenemos los movimientos sociales en el marco del Frente de Todos también responde a las peleas que hemos dado tanto en estos 4 años contra el macrismo, como también las soluciones que hemos construido para nuestros compañeros en estos 4 años, y la madurez que hoy tienen los movimientos sociales, la unidad que hoy tienen los movimientos sociales, la lucidez
de cómo interpretar la calle, de cómo sentarse a dialogar también y discutir con el Estado, gobierne Cristina, gobierne Alberto, gobierne Macri, gobierne el Che Guevara, no importa. Nosotros tenemos una responsabilidad gremial y eso me parece que es algo piola a rescatar de los movimientos sociales, su sentido de la responsabilidad por sobre los compañeros que representan. Hiciste un libro sobre la historia del movimiento Evita, me imagino que debe haber sido muy interesante. Recorrer la historia del movimiento Evita debe haber sido como recorrer también la historia, o gran parte de la historia política y social del país de estos últimos años. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Con qué te esperabas encontrarte? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué te interesó estudiar el movimiento Evita? Bueno, mirá, el movimiento Evita es un movimiento muy atrapante, muy interesante. A mí lo que más me interesaba era este trayecto que va desde una organización que nace en las barriadas, desde abajo, en los territorios, que luego hace el paso del ingreso al Estado, como ocurrió con el movimiento Evita durante los gobiernos kirchneristas, y que luego en 2015 vuelve a salir de esos espacios del Poder Ejecutivo tras la derrota del kirchnerismo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando una organización que está en los barrios asume los desafíos de estar de alguna manera del otro lado del mostrador, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esas limitantes? ¿Cómo hace para movilizarse en la calle, pero al mismo tiempo para bancar y sustentar un gobierno? Un poco eso fueron las preguntas que orientaron mi acercamiento al movimiento. Y también eso que vos me decís último, también lo ha hecho el movimiento Evita a lo largo del último periodo con el gobierno de Cambiemos, y eso le ha valido también muchísimas críticas. No sé, esto de segundo estudio a qué responde, tiene un grado de pragmatismo alto el movimiento Evita, no deja, ¿cómo hace también para articular ahora con un gobierno que ya no era, si se quiere, de su signo político o de su simpatía? Sí, el movimiento Evita es un movimiento pragmático, vertical, dinámico, que cambia y reconfigura sus alianzas acorde a la coyuntura, y eso a veces sorprende a sus aliados, enoja a sus adversarios, y todo eso yo lo cuento en el libro con lujo de detalle, con muchas entrevistas, con muchos datos de color. Y por ejemplo, la ruptura cuando el movimiento Evita rompe con el bloque del kirchnerismo en el año 2016 generó sobre todo mucha sorpresa. Pero yo lo que siempre digo es, si uno lee el libro y si uno conocía los debates internos que tenía la militancia del movimiento Evita, si uno conoce en profundidad los pliegues con los que el movimiento Evita atravesó su paso por la gestión, puede entender cómo esa independencia política que el Evita logra en 2016 respecto de otras figuras del kirchnerismo, la había ido cocinando a fuego lento los años anteriores. Entonces, el libro nos da claves para entender algunos posicionamientos de Evita que, si uno solo mira desde la superficie, asombran, pero si conoce el proceso profundo, se comprenden mucho mejor. Se veían venir. ¿Y qué se puede decir? Recién hablabas también de los resortes de haber estado o tener contacto con el poder, de la figura de que por ahí es la más enigmática de Evita, de Emilio Pérsico, una figura también ahí me parece paradigmática de lo que es Evita. Mira, Emilio Pérsico no solamente es el secretario general del movimiento Evita desde su fundación, es decir, su máxima figura y autoridad, sino que también yo trabajo en el libro sobre una idea, ¿no? Que en algún punto las organizaciones a veces se construyen a imagen y semejanza de sus líderes, ¿no? Entonces esta identidad plebeya, esta identidad un poco desprolija, que para algunos atenta a la profesionalidad con la que debería asumirse la gestión del Estado, que el Evita lo tiene como una identidad colectiva. En parte también hay un juego de espejos entre la identidad del propio Emilio Pérsico. Entonces, eso yo creo que le dio una potencialidad al movimiento Evita. La figura de Pérsico le dio una marca identitaria, pero también presenta serios interrogantes, es decir, cómo el movimiento Evita va a resolver su continuidad cuando Emilio Pérsico eventualmente deje la conducción. Bien, lo último, a ver si sé que es difícil ponerlo brevemente, pero ¿qué representó o si fue también un momento de quiebre cuando el Evita decide, decían un poco acá, también atenerse a lo material, es decir, meterse a armar lo que es la CETEP, junto con otras organizaciones, ya si quiere metiéndose también en lo que es el ámbito gremial y no solo desde lo político? Mira, tal como aparecía recién en el panel, la apuesta por institucionalizar el trabajo
de lo que se llamó la economía popular y poner en pie juntos con otras organizaciones esa herramienta tan importante que fue la CETEP, es considerada uno de los aciertos más importantes del movimiento Evita y de las otras organizaciones que compusieron esa confederación. Porque implicó, como decía Mario Santucho, como decía Paula Valmedina, como decía Ignacio Rico recién hace un rato en la presentación, implicó un salto cualitativo, ¿no? Implicó también cómo los movimientos son creadores de institucionalidad, son creadores de nuevos conceptos y cómo los movimientos van caracterizando este pasaje de pobres a trabajadores. Te voy a preguntar directamente por algo que escuché que me pareció muy interesante. ¿Por qué cuesta tanto pasar o trasvasar lo político y lo social, que me parece que es una de las cuestiones más problemáticas no solo aquí, sino a nivel global? Bueno, pregunta compleja. Yo creo que cuesta porque implica una invención política frente a la cual no hay modelos, digamos, demasiado definidos, porque las formas que teníamos, las imágenes que teníamos de cómo se hacía eso, quedaron, si quieren, en la etapa política anterior, ¿no? Que yo diría que la etapa política anterior es del 76 para allá, digamos, ¿no? En el siglo XX, cuando la mayoría de los movimientos políticos transformadores, lo que se llamaba en ese momento los movimientos revolucionarios, tenían como hipótesis, como idea, organizarse para tomar el poder y entonces a partir de ahí transformar las cosas. Lo que nosotros estamos experimentando desde hace un tiempo, sobre todo desde la imposición, desde la hegemonía del neoliberalismo fuerte, en la cual ya los estados nacionales no tienen tanta capacidad de organizar los procesos económicos, las formas de distribución de la riqueza y demás, es que vos podés llegar al gobierno a través de las elecciones, incluso gobiernos populares que se proponen mejorar las cosas, tienen serios límites frente a eso, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay necesidad de construir construcción social, poder popular, capacidad de movilización, capacidad de organización social y demás, y a su vez inventar formas de construir alternativas al neoliberalismo. ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Muchas veces se llega al Estado, y ya sea por las relaciones de fuerzas que priman dentro del Estado, ya sea porque tampoco tenemos muy claro cómo, por ejemplo, democratizar una rama productiva. Entonces no logramos transformar las cosas efectivamente. Perdón. Sí, no. Los movimientos sociales, por esto también, son, si se quiere, una piedra en el zapato de la clase política en general, incluido también el peronismo, que por ahí ha históricamente representado, si se quiere, a los últimos de la fila. Sí, claro que sí. Yo creo que son una piedra en el zapato porque ponen en cuestión precisamente esta idea de la representación política. Eso es lo que se vio muy claramente en el 2001, por ejemplo, cuando fue el mayor nivel de impugnación a la clase política como tal, precisamente porque, no solo porque la había llevado a la población a un momento de crisis muy grande, sino también porque precisamente no contaba con los sujetos populares para gobernar. Básicamente contaba con los dictados del Fondo Monetario Internacional, como pasa ahora, de los sectores dominantes, o sea, solamente atendía los reclamos de ese sector, que es el que más poder tiene. Entonces, los movimientos sociales son una respuesta a eso, son la capacidad de organización que tiene el pueblo, digamos, los sectores más postergados, de plantear que hay una voz política, hay una voz pública, de este lado también, y eso hace crujir, entonces, las posibilidades que tiene el sistema político de representar esa complejidad, ese conflicto entre lo que la economía manda, lo que la globalización manda, lo que el orden, digamos, los medios de comunicación, demás, y esta capacidad social de los movimientos de, oponer otra idea, ¿no? Otro poder. El problema que existe es lo que decíamos antes, ¿no? Que creo que los movimientos sociales han tenido una capacidad muy grande de organizarse, de consolidar esas organizaciones, de convertirse en actores políticos, de tener experiencias estatales, mejores, peores, pero está experimentando. Y creo que estamos en un momento, frente al nuevo gobierno que se viene, de ver si los movimientos sociales pueden pasar de, además de resistir, además de tener capacidad de movilización, de exigencia y de demanda, también tienen capacidad de crear hipótesis concretas de cómo reorganizar las formas de producción en la Argentina, digamos.
cortito, una comparación clara. Los movimientos sociales que ponen en cuestión al peronismo y una fragmentación por ahí muy transversal a todo el partido, ¿tienen paralelismo con los 70 en el que también agrupaciones, si se quiere, de otro índole, también ponían en cuestión al peronismo y agrandaban por ahí, si se quiere, el arco ideológico del peronismo? ¿Eso es para bien, es para mal, teniendo en cuenta la historia? Sí, yo creo que el peronismo lo ha ratificado una vez más, es algo así como la forma de la democracia en Argentina. O sea, la democracia en Argentina encarna y toma la forma del peronismo, lo acabamos de volver a vivir. El peronismo logró expresar, logró representar de vuelta un rechazo muy fuerte de la población a los proyectos elitistas de construir un país para un 50% o menos. Ese rechazo a la élite, ese rechazo a la oligarquía, a la oligarca, a lo que en este caso expresó el macrismo muy claramente, los CEOs, lo expresa el peronismo. Ahora, el problema es que en Argentina la democracia no construye una sociedad mejor para todos. La democracia cada vez tiene menos capacidad de mejorar las condiciones de vida y las formas de vida de la sociedad. Entonces, nuestro desafío, y creo que es el desafío también del peronismo, es cómo inventar esa posibilidad de construir una sociedad post-neoliberal, mejor que el neoliberalismo, que reconstruya. Ahora, para eso lo que se necesita es tener la capacidad de crear otras formas. Ahí entonces sí los movimientos sociales tienen bastante, creo yo, hipótesis políticas concretas que oponer a la clase política tradicional, en la cual también está incluido buena parte del peronismo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay es muy importante que estos movimientos sociales, como en este caso son la economía popular, logren confluir, logren componerse, articularse con otros movimientos sociales que plantean otras cosas y que son muy importantes también, como el feminismo, por ejemplo. Entonces, lo que sucede en momentos coyunturales como este es que el movimiento social, en este caso de la economía popular, el Evita y demás, se referencian y se articulan en función del peronismo, que es la opción electoral victoriosa, y que entonces no está mal, por supuesto que está muy bien, además no es una cuestión de decir si está mal o está bien, es la opción política que toman en este caso los movimientos sociales de la economía popular, pero eso no quiere decir postergar otras alianzas que son fundamentales en lo que tienen de creatividad, de productividad política, como alianzas con el feminismo, ¿no? Que no se van a representar, no se van a ver expresadas necesariamente en el peronismo, y otra cantidad de movimientos también que pueden estar surgiendo. Ese es el dilema político, no hay resolución, nadie tiene, digamos, la receta de cómo hacerlo, pero es el tipo de desafío que tenemos ahora y creo que es un momento muy interesante el que se viene para ver cómo por lo menos experimentar y cómo jugarse, digamos, en este sentido.